Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Todo bien, Hola, por ¿cómo mi está? ¿Cómo le ha ido? juiciosito. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo les fue con los ejercicios? Yo, profe, no, profe, más o menos, profe. Ahí vamos. ¿Listo? ¿Estuvieron difíciles? ¿Lo pudieron completar? ¿Hay algo que quieran preguntar antes de que vayamos a iniciar con el otro tema? Si quieren, resolvemos algunos antes de empezar. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Entonces, ¿lo resolvieron todos o quieren que resolvamos esos ejercicios antes de empezar? Sí, no, no contesto porque no sé. No, profe, yo la verdad esta vez sí no tuve tiempo de hacer esos ejercicios. Bueno, entonces vamos a hacer la solución antes de tomar el otro tema, como para que vayamos calentando motores, ¿vale? Vamos a compartir la otra pantalla. Vamos a acercarlo un poquito más. Eso. Vamos a agregar bucles. Punto py. Muy bien. Entonces, si no estoy mal, por aquí, y vamos a colocar este por acá. Muy bien. Entonces dice, escribe un programa que le pregunte al usuario su edad y muestre por pantalla todos los años que ha cumplido. Listo. Entonces, esto ya lo habíamos visto, solo que ahora estamos haciendo un bucle. Como estamos trabajando con bucles, vamos a poner input y aquí introduce tu edad. Listo. Y él lo que quiere es que ponga todos los años que ha cumplido desde el 1 hasta 0. Entonces vamos a sacar otra variable que se llame años y que empiece en 1. Entonces le vamos a decir que while años sea menor. Uy, aquí no puedo hacer el menor. A ver, ¿cómo lo hacemos? Bueno, menor o igual a edad. Y por último, le dice que imprima años. Imprimimos los años. Colocar esto mejor. Coma. Años. Muy bien.
Le aumentamos 1 años y listo. Entonces, cuando yo corro este programa, a ver, le vamos a mirar que se vea. Dice aquí, en una variable vamos a guardar la edad que introdujo el usuario. Y en otra vamos a guardar desde dónde van a empezar los años para que cuando hagamos el bucle, hagamos la condición, lo que vamos a hacer es que vamos a comparar los años con la edad. ¿Qué vamos a decir? Que años mientras sea menor o igual a edad, entonces vamos a imprimir el año que ha cumplido y le sumamos una unidad a años. Así, cada vez que él recorre este código, pues años va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar hasta un punto en el que va a llegar a la edad. Entonces vamos a probar el ejercicio a ver qué tal. Vamos a poner una edad cortica, 10. Entonces, si ven, él lo que hizo es recorrer este código y este otro también, ya que están están indexados para este while. Entonces, yo le introduje 10 años. Entonces, empieza con qué años, empieza en 1, 2, 3, 4, 5, 6, así eh, hasta que sea mayor. Cuando años ya valga 11, entonces no se va a correr estas dos filas de código. ¿Vale? Entonces, volvemos. Tengo una variable que va a almacenar la edad que va a introducir el usuario. Y tengo otra variable que va a ser el contador de años, que va a estar comparándose constantemente con la edad que introdujimos. Entonces, como empieza en 1, entonces va a empezar 1, después va a ser 2, después va a ser 3 y va a imprimir hasta que esta variable años valga 11. Y ahí sale el programa. ¿Fácil? ¿Entendido todo hasta ahí? Sí, señor. Buenas tardes, sí, señor. Va bien el bucle. Listo. Entonces, vamos a ir con el segundo. Dice, escribir un programa que pida al usuario un número entero positivo y muestre por pantalla todos los números impares desde 1 hasta ese número separados por coma. Ahora ya no voy a usar while. Ahora se me facilitaría el trabajo si yo uso el bucle for. Entonces, vamos a decirle número es igual a int. Introduce un número. Aquí dice que entero positivo. Listo. Ahí vamos a guardar el número que introduce el usuario y dice muestre por pantalla todos los números impares desde 1 hasta ese número separado por comas. Entonces ahora yo voy a usar el bucle for. Vamos a darle una variable i, que va a ser nuestro contador, en el rango. Y dice desde 1, que es el inicio, hasta el final. Y antes de yo terminar este range, vamos a agregar un tercero que va a sumar de 2 en 2, que en teoría serían todos los impares. Entonces, vamos a poner un número corto. Voy a poner el 9. Listo. Entonces, aquí me regala todos los impares. Entonces, vamos a revisar qué es lo que está pasando. En una variable, yo almaceno el número que me está ingresando el usuario. En este caso es el 9. Y empiezo la construcción de mi bucle for. Con la palabra for, la variable i, que es la que va a almacenar la iteración que está haciendo el bucle. Y le vamos a decir que en el rango de que inicia en 1, aquí yo pongo número más 1. Si se acuerdan, cuando nosotros usamos la función range,
lo que hace es que va a ir desde, ya, range tiene un inicio, tiene un fin, pero este fin es fin menos uno. Entonces, para que llegue hasta el número deseado, yo le pongo un más uno y ahí ya no habría problema. Y por último es el paso. ¿Qué es el paso? De cuánto en cuánto va a sumar ese rango. ¿Vale? Entonces yo le digo que de 2. Entonces, si empieza en 1, si le sumo 2, en la primera iteración no va a ser el paso, ¿no? Vamos a empezar en 1. Va a imprimir ese número que está en i. Aquí, como lo ven, es 1. Ahora vamos a hacer la segunda iteración, pero ahora le digo, súmele 2. Ahora i vale 3. Súmele otros 2. Ahora i vale 5. Así sucesivamente hasta llegar hasta el número que le indicamos en la variable. Recuerden, le puse más 1 para que llegue hasta el final. Hasta aquí todo bien. ¿Se entiende la función de range? Una Profe, pregunta, profe. Ahí veo que son solamente números impares, ¿no? Lo que Ajá. está. Ok, si quisiéramos hacerlo con pares. Listo, queremos hacerlo con pares. Empecemos desde el 0, por ejemplo. Para no tener que hacer muchos cambios, vamos aquí, vamos a limpiar. Vamos a ejecutar el código. Número positivo, pongamos un número impar para que vean que funciona en todos los casos. Dice 0, 2, 4, 6. No va a incluir el 7, pues porque es impar. Ok, genial. ¿Listo? ¿Se entiende cómo funciona rango? La función de rango. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Vamos a pasar al tercero. Escribir un programa que pida al usuario un número entero positivo y muestre por pantalla la cuenta atrás desde ese número hasta 0 separados por comas. Listo. Dice hasta 0 separado por comas. Bueno. Entonces, le digo que tengo número entero, otra vez entero positivo. Y aquí range nada más va a cambiar. Ya no necesito el paso porque no me están diciendo que sea pares o impares. Le vamos a decir que empiece en el número que introdujo el usuario y termine en 0. Entonces, hasta aquí imprimimos la cuenta regresiva. A ver, ¿qué pasó? Número 0 por range. Y creo que sí se me olvidó. Tenemos que ingresarle el paso. Sí. Bueno, entonces aquí ingresamos el paso, pero esta vez en vez de sumar, pues le vamos a restar para que vaya desde este número hasta este. Entonces, aquí también definimos la dirección en la que se va a recorrer el rango. ¿Vale? En este caso yo puse dónde inicia, dónde termina y en qué dirección se va a mover. Si se va a ir en dirección positiva o en dirección negativa. Ya si le pongo menos 2, menos 3, menos 4, pues él hace la suma o la resta dependiendo de lo que coloquemos en rango. Ahora dice que pongamos cuenta atrás hasta 0 separados por comas. Que hay dos formas de hacerlo. Una cosa es que yo, no sé, pongamos números, digamos igual a una cadena. Entonces, en cada iteración, le vamos a agregar
una coma. Y por último, vamos a imprimir. El teclado no responde hoy. Creo que le falta la P, profe, allá. ¿Me falta algo? No sé, no. Creo que no. Si algo, vamos a hacer clear. Dice que en la línea 1 tengo algo que no es eso. Ahora sí. Vamos a poner el 10. Y listo. Se me faltó una coma de más. Hay varios truquitos para corregir esto. Y es que yo, cuando imprimo algo, nosotros podemos poner separaciones. Por ejemplo, yo le puedo poner aquí el print y de esta forma, cuando corre el código, también me lo hace con las comas. ¿Sí ven? De las dos formas se puede hacer. En este, por ejemplo, yo lo almacené todo en una variable e imprimir esa variable, o lo pueden hacer directamente desde el print de esta forma. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Que me imprima la i y al final de lo que imprima, agreguéle una coma. ¿Vale? ¿Se entiende qué está sucediendo acá? Sí, lo separa y al final asigna el último valor, que es una coma. Puede ser un punto, puede ser otra cosa. Eso, aquí yo puedo poner lo que sea, que cuando yo corra el programa, entonces si ven, él me va a imprimir todo lo que tengo ahí en la variable. También hay otro que se llama sep. Hay varios, ¿no? Eso sí se los dejo para que lo investiguen ustedes. Listo. ¿Cuál sigue? Escribir un programa que muestre el eco de todo lo que el usuario introduzca hasta que el usuario escriba salir. Entonces, vamos a poner un while. Primero vamos a definir las variables. El usuario dice, vamos a ponerle aquí una cadena vacía. Y palabra salir. Que va a ser igual a salir. Entonces, mientras el usuario no diga la palabra salir, le vamos a decir que el usuario escriba una palabra. Le damos la instrucción para que se pueda salir. Y por último, por acá, lo que imprimir has escrito. Muy bien. Listo. Entonces, ¿por qué escribo usuario acá y no lo dejo aquí de una vez? Porque esta comparación en el bucle while me va a pedir dónde está ubicada esta variable. Y si yo no la he creado antes, me va a dar un error. O bueno, no me lo digo. Pero pues, por cuestiones de código, siempre es mejor tener las variables definidas antes de yo empezar a trabajar. Listo. Vamos a irnos hacia atrás. Listo. Entonces, voy a escribir hola. Entonces me dijo que había escrito hola, buenas, código. Y escribió salir. Has escrito salir. Entonces, mientras sea distinto
y... Ah, bueno, sí se salió. ¿De qué manera podemos evitar que se haga el eco de salir? Pues nada más. Aquí agregamos un if. Me agregó un poco de cosas. Vamos a borrarlo. Y hay una palabra mágica en los bucles que nos ayuda a salir del bucle, que nosotros podemos forzar la salida. Ahora ya no tenemos que esperar que el bucle confirme que la condición es verdadera, sino que yo escribiendo la palabra break, nos podemos salir del bucle, ¿vale? Entonces vamos a ver lo que pasa. Tenemos la variable de usuario dice, tenemos la palabra que usamos para salir. Entonces le decimos, mientras que el usuario no escriba la palabra salir, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a preguntar que escriba una palabra. Le vamos a dar la instrucción de que si quieres usa la palabra salir para terminar. Y vamos a comparar. Si el usuario pone la palabra salir, pues entonces salimos del bucle. Le decimos que ha salido del bucle y esta instrucción lo que va a hacer es sacarnos de este bucle while. Vamos a poner otro print acá como para entender que se acabó el bucle. Entonces, miren, una vez yo corro este programa, yo voy a poner cualquier cosa. Pero una vez yo escriba salir, llegó hasta acá, dijo, ha salido del bucle, leyó esto y dijo, esta es la palabra break, vamos a salir del bucle, nos saltamos todo esto, salimos del bucle, seguimos con el curso natural del código, ¿vale? ¿Se entiende para qué se usa break? Sí, señor. Puede, digamos, haber otro while o otro bucle. Igual el break va a funcionar para solo uno o cada while de verdad Para, tiene su break. para el bucle en el que está anidado, Ok. ¿vale? Por ejemplo, miren, lo voy a sacar del condicional, por ejemplo. Entonces la primera palabra que yo escriba va a salir del bucle. ¿Sí ven? Claro. Listo. Y este último, me pregunto, ¿alguien ha resuelto estos ejercicios o...? Pero yo no tengo ese documento. Si no, creo que sí los hubiera hecho. Listo, listo. Entonces lo voy a volver a compartir por el grupo para que lo tengan ahí a la mano. Entonces vamos a hacer el último. Dice, tenemos la pantalla del móvil bloqueada, partiendo de un pin secreto, intentaremos desbloquear la pantalla. Tenemos hasta 3 intentos, simula el proceso con Python. En caso de acceder, lanza al usuario el login correcto y si no, llamado a la policía. Entonces tenemos un intentos. Dice que es igual a 3. De hecho, creo que yo había hecho este ejercicio aquí antes. Se perdió. Listo. Por aquí lo tengo. Listo. Entonces tenemos que intentos es igual a 3, como nos lo habían dicho en el enunciado. Tenemos un pin secreto. En este caso yo lo definí como 1, 2, 3, 4 y tengo un pin usuario. Entonces, mientras el pin secreto sea diferente del pin ingresado por el usuario, entonces pregúntale al usuario, introduzca el pin. Una vez introducido el pin, le restamos un intento. Ahora, yo aquí también estoy usando el break. Y de hecho aquí tenemos un error. Porque si lo hacemos a la primera, pues no deberíamos perder intentos, ¿vale? Entonces, tenemos que le pide la información al usuario sobre el PIN. Si los intentos llegan a 0, entonces llamemos a la policía. Perdón, ahora sí lo organicé bien. Si introduce el PIN, le quitamos un intento, pues porque va a ser la primera vez que lo introduce. Y si ustedes ven acá, estoy usando la palabra else. ¿Y por qué estoy usando la palabra else? Pues while, como algunos habrán notado, se parece mucho a un condicional if. ¿Sí ven?
Ajá. Lo único que cambia es el funcionamiento de aquí en adelante. Con if, yo correría solamente todo este código una vez. While lo va a correr siempre y cuando esta condición sea verdadera. ¿Vale? Entonces esa es la gran diferencia. ¿Para qué yo pongo else? Else es lo mismo que yo decir que me salí del bucle. ¿Por qué? Porque cuando esto ya no se cumpla, voy a salir del bucle. Pero es lo mismo que yo decirle, cuando eso no se cumpla, agárreme que la condición fue falsa y corra este pedazo de código. Se puede usar en diferentes contextos. Aquí lo hago meramente demostrativo como para que entiendan que también podemos usar el else con los bucles while, ¿vale? El else más no el elif. Valga la aclaración. Listo. Entonces vamos a correr el programa. Voy a decir que el programa es Alpine es 45, no fue. Otra vez 12, no fue. Otra vez 13. Llamo a la policía, salió del bucle y ya no nos deja hacer más intentos. Digamos que ahí debería verificar que sean 4 dígitos. ¿Cómo podríamos? Exacto. Nosotros podríamos acotar aquí y decirle, hey, introduce 4 dígitos por favor, y ahí podríamos colocar otro condicional comprobando que introdujo 4 dígitos. Entre más específicos hacemos sus programas, pues mejor va a ser para el usuario entender qué es lo que hay que hacer. En este caso ya vamos a colocar el PIN que es. Entonces el PIN secreto va a ser igual al PIN del usuario, entonces vamos a salir. Y si ven, me imprime el PIN correcto. ¿Vale? Es lo mismo que salirme del bucle, solo que aquí lo condiciono a que sea parte del while, ¿vale? Por ejemplo, yo aquí podría poner print fin del programa para que se entienda para qué funciona. Entonces yo voy a poner 12, 12 y 12, llamando a la policía. Si ven, no lo corrimos. ¿Por qué? Porque llegamos acá, pasamos por el break, salimos del bucle y seguimos con el curso natural del programa. ¿Claros todos hasta ahí? Si va bien, otra pregunta, ¿qué otro tipo de condicional se puede usar? Digamos, está while, ¿qué otro existe para los bucles? Está el for, por ejemplo. ¿Vale? Lo podemos Sí, hacer con lo for también. decimos. Ok, listo, listo. ¿Vale? Esos son los dos tipos de bucles que hay, for y while. ¿Cuál hay que usar? For siempre es como para cuando tenemos un número de iteraciones determinadas, y while es cuando buscamos que el número de iteraciones se repita hasta que lleguemos a un punto. Como lo había mostrado antes, en una fábrica de galletas, pues hay dos casos, ¿no? Necesitamos realizar un número determinado de galletas o realizar galletas hasta que se terminen los ingredientes. En el primer caso usaríamos for y en el segundo caso usaríamos while, ¿vale? Pero igual, se pueden usar para cualquiera de los dos casos, pues ya depende del gusto personal, ¿vale? Listo, ahora sí vamos a ver qué es lo que acontece el día de hoy. Vamos a ver algo que se llama las estructuras de datos. ¿Qué son las estructuras de datos? Bueno, una estructura de datos es una forma de organizar y almacenar información en la memoria de un programa para que pueda ser usada de manera eficiente. Entonces, es lo mismo que yo tener de pronto una librería y querer organizar los libros por género, por así decirlo. Sería una estructura de datos. Entonces, vamos a ver cuáles son los tipos de estructuras de datos que hay. En este caso, en Python hay algo que se llama la lista. Una lista es una colección ordenada y mutable. Mutable es que
puede cambiar a lo largo del código. O sea que la lista puede contener diferentes elementos dependiendo de cuántas veces yo lo cambie en todo el código. Es como una caja donde podemos almacenar diferentes tipos de elementos y acceder a ellos a su posición. En una lista yo puedo tener una lista de números enteros, puedo tener una lista de números enteros y números reales, puedo tener una lista con cadenas de texto, números enteros y números reales. Así podemos hacer las combinaciones que queramos. También podemos tener booleanos, que son los de true o false, y con un número infinito de elementos, ¿vale? Entonces, la lista ya la habíamos visto en una clase anterior. Si nos devolvemos acá, precisamente con la clase de for, habíamos visto cómo recorrer una lista en este ejemplo, ¿vale? Entonces vemos que ahí tenemos para sumar los elementos de una lista y ahí tenemos una lista de números enteros, ¿vale? Entonces ya hemos visto cómo funcionaba una lista. Una lista guarda una cantidad de elementos. En este caso, ¿cuántos elementos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuáles son los índices de estos elementos? Pues vamos a ver por acá. Si vemos, los índices son 0, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué 0? Porque todas las listas, el primer índice o el primer espacio empieza en 0. Esto es para Python. Entonces, si nosotros quisiéramos imprimir el primer elemento, colocaríamos el nombre de la variable, corchetes de los cuadraditos, y colocamos el 0 o el índice que queramos imprimir. En este caso vamos a imprimir el 1. Entonces le dice, con estas líneas vamos a imprimir el primer elemento, que es el 1. ¿Listo? Por ejemplo, queremos imprimir otro elemento. Queremos imprimir el número 4. El número 4 se encuentra en la posición 3. Entonces empezamos a contar 0, 1, 2, 3. Y una vez llegamos al 3 decimos, entonces imprime nombre de la variable, corchetes, y el índice del elemento que queremos imprimir. En este caso, imprime el 4. ¿Vale? Entonces, miren, aquí hay una lista con diferentes tipos de elementos. Todo lo que esté entre estos corchetes van a ser elementos. Esos elementos de la lista tienen unos índices. Índice 0 para el primero, el 1 para el segundo, el 2 para el tercero. Así hasta n cantidad de índices para n cantidad de elementos. Bueno, en Python podemos acceder a los elementos de una lista usando índices negativos también. ¿Para qué usamos los índices negativos? Entonces aquí dice, supongamos que queremos imprimir el último elemento de una lista. El Cambia de índice sentido. negativo, exacto, cambia de sentido. Entonces en vez de yo ir así, el -1 lo que va a hacer es ir al contrario. Entonces, al ser este -1, va a ir al último elemento de la lista. Profe, ¿en qué caso usaríamos índices negativos? Pues para una lista, si yo la puedo ver aquí toda. Supongamos que tenemos hasta el número 100. Tenemos 100 elementos. Y pues nosotros no alcanzamos a ver el elemento 100 en el código. Ya esto estaría por acá, rebasando. ¿Qué haríamos en ese caso? Entonces ponemos -1 y lo que haría es buscar el último elemento de la lista. Entonces el -1 equivale al último elemento de la lista, el -2 al penúltimo, el -3 al que le sigue y así sucesivamente. ¿Vale? Profe, ¿qué pasa si yo coloco, por ejemplo, que imprima el índice 5? Si no tenemos un sexto elemento. Pues en este caso nos daría un error. Diría que excedimos el número de índices que tiene la lista. ¿Vale? Y lo mismo con los negativos. Si yo aquí coloco -1, entonces el 5 menos 2 es el 4, menos 3 es el 3, menos 4 es el 2 y menos 5 es. Pero si yo coloco
menos 6 también dice, me excedí del número de índices que tiene la lista. Ahora, cuando yo hago búsquedas en la lista, para nosotros acceder a un subconjunto, hay una técnica que se llama slicing o rebanado, pues. Y la sintaxis es la siguiente. Si ven, es muy parecida a la sintaxis de range, que tenemos un inicio, un fin y un paso. Entonces, inicio es el índice donde va a empezar el subconjunto. El fin es donde termina el subconjunto, que este no está incluido, o sea que el fin sería fin menos 1. Y el paso, cuántos elementos va a saltar, o sea, cuántos les vamos a agregar a cada paso que va a dar esa iteración. Entonces, veamos un ejemplo. Tenemos una lista de números enteros del 0 al 9. Entonces, aquí los índices pues, van a corresponder a cada uno de sus elementos y sus valores. Para imprimir un subconjunto, vamos a usar lista, corchetes, y ahora aquí colocamos 2.6. Entonces vamos a imprimir los índices del 2 al 5. ¿Por qué del 2 al 5? Entonces voy aquí, 1, 2, llegamos aquí. Aquí colocamos el número 6. Como el último no está incluido, sino que es uno atrás, entonces va a ir del 2 hasta el índice 5. Entonces, una vez se corre este programa, va a imprimir el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Por qué? Porque colocamos el 6 como el final. ¿Qué pasa si hubiéramos colocado el 5? Hubiera imprimido hasta el 4. ¿Qué pasa si hubiéramos colocado el 4? Pues hubiéramos imprimido hasta el 3. Bueno. Ahora, ya habíamos visto cómo recorrer una lista usando el bucle for. Entonces vamos a recordar. Aquí yo tengo una lista de colores. Tenemos azul, rojo y verde. Entonces yo uso la palabra for. Con color voy a contar los elementos que contiene las iteraciones. Entonces aquí vamos a contar cada uno de los elementos de colores. De esta forma, pues vamos a imprimir azul, rojo y verde en ese mismo orden. ¿Vale? Ahora, las listas tienen funciones. ¿Se acuerdan que en una clase pasada yo les dije que para una cadena de texto, si nosotros le colocamos punto lower, ¿qué es lo que pasaba con esa cadena de texto? ¿La convertía a otro formato? ¿A binario era? Ah, no, mentiras. Mayúsculas y minúsculas. Eso. Si yo colocaba punto lower, entonces la cadena de texto, todas las letras que fueran mayúsculas iban a pasar a ser minúsculas. En las listas hay funciones para hacer cosas distintas. Por ejemplo, tenemos esta función que es len, entre paréntesis, y colocamos la lista o el nombre de la lista. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a obtener la cantidad de elementos que haya dentro de esa lista. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, ya colocaron la lista explícita para que tenga 3 elementos, entonces si yo le hago len lista a estos 3 elementos, entonces me va a arrojar como resultado un 3. Append lo que va a hacer es agregar un elemento al final de mi lista. Entonces, si yo tengo la lista 1, 2, le digo append 3, 4, 6, 8, el número que quieran. Entonces él va a tener 1, 2 y al final de mi lista va a agregar el elemento que yo le decía. También tenemos insert, que ahora inserta un valor en una posición específica. El primer campo es para la posición y el segundo campo es para el valor. Entonces tiene la lista 1, 3. Entonces vamos a decirle que a la lista le insertemos en la posición 1. Recuerden, las posiciones son los índices. O sea que la posición 1 sería la de la mitad en esta lista. ¿Vale? Tenemos 0, 1.
Como el 3 está ocupando la posición 1, ahora el 2 va a ocupar la posición 1 y va a correr todos los elementos que estaban hacia este lado una unidad, ¿vale? Tenemos de extend, que es para unir dos listas. Tenemos la lista con un valor y le vamos a decir lista, extend, y le vamos a agregar aquí otra lista que tiene los valores 2 y 3 y las junta, ¿vale? Junta esta lista que tenemos aquí con el valor 1 con esta lista que tiene los valores 2 y 3. Tenemos remove para eliminar la primera aparición de un valor. Entonces le vamos a decir lista remove. ¿Por qué hice la primera aparición? ¿Qué pasa si yo tengo una lista que tiene el 1, el 2, el 3 y otra vez tengo el 2? Entonces si yo le doy remove 2, él no me va a remover todos los 2. Él va a contar la lista hasta que encuentre el valor que le designamos y lo va a quitar de ahí. También tenemos pop, que elimina y devuelve un elemento. Entonces, aquí tenemos una lista que tiene los valores 1, 2 y 3. Y vamos a decir que x es igual a la lista. Usamos la función pop y le decimos que elimine el elemento que está en el índice 1. Entonces tenemos 0, 1 y 2. Entonces el elemento 1, el índice 1, sería el 2. Y la x pasaría a asignársele el valor del elemento que acabamos de sacar. Tenemos index, que devuelve la posición del valor. Entonces tenemos aquí una lista, 10, 20, 30. Usamos el punto index, le decimos cuál es la posición que tiene el elemento 20. Entonces el elemento 20 tiene la posición de 1. Como vemos acá, 0, 1, 2. Tenemos count, que cuenta las apariciones de un valor en una lista. Entonces lo que yo les había dicho, tenemos 1, 2, 2, 3. Le vamos a decir que cuente cuántas veces aparece el 2. En este caso, 2 veces. Tenemos sort, que ordena la lista. Entonces, en este caso, sort la va a ordenar de menor a mayor. Tenemos 3, 1, 2. Le vamos a decir que haga la función de sort y lo va a ordenar de menor a mayor. A sort yo le puedo pasar unos datos. Entonces, aquí le vamos a decir que en vez de ordenarla de menor a mayor, haga lo inverso. Aquí le ponemos que reverse sea verdadero. Entonces, de mayor a menor, tenemos la lista 3, 2, 1. Y hacemos sort otra vez y se va a quedar como 3, 2, 1. Reverse, que es casi lo mismo que usar el sort. Entonces vamos a, solo que aquí ordena de mayor a menor. Aquí reverse lo que va a hacer es invertir el orden de la lista, ¿vale? Sea cual sea el caso, lo va a invertir. Tenemos la lista 1, 2, 3, le aplicamos la función reverse y va a terminar siendo 3, 2. Copy para copiar una lista, entonces tenemos la lista 1, 2. Entonces en una variable copia, le vamos a decir que es igual a lista copy. Y copia va a tener los elementos 1, 2. Y por último clear, que es para vaciar la lista. Le vamos a dar lista.clear, los paréntesis, y la lista se le van a vaciar todos los elementos, ¿vale? Entonces, estas son todas las funciones que tiene la lista. Yo ahorita más tarde les paso la diapositiva para que se los aprendan. Está bueno. Listo. Hasta aquí, todo bien. ¿Alguna pregunta? Por mi lado, va bien, profe. Listo. Ahí. Se me perdió todo. ¿Dónde estoy? Allá. Listo. Listo. Entonces, voy a hacer el primer ejercicio y de tarea les voy a dejar estos dos y este último. Y ya en la próxima clase vemos qué son las tuplas porque no nos va a alcanzar. ¿Vale? Ok. Entonces, dice, vamos a escribir un programa que almacene las asignaturas de un curso. Por ejemplo, matemáticas, física,
física, química, historia y lengua en una lista y las muestre por pantalla. Entonces vamos a ir a nuestro editor de código favorito, el que ustedes quieran usar. Y le vamos a decir asignaturas. Es como se va a llamar mi lista. Bueno, vean. Y le voy a decir que es una lista vacía. Entonces, vamos a agregarlas con append, por ejemplo. Asignaturas, append matemáticas, append historia, append lengua, ciencias. Y por último, vamos a hacer un for y in asignaturas. Y vamos a imprimir cada una de esas materias. Profe, yo como voy un poquito atrasada, ¿ese append qué es? Append es la función que usamos para agregar un elemento a donde, al final, al inicio, al final de la lista, ¿vale? Gracias. Entonces, si ven, aquí yo recorrí la lista ya después de haber agregado las asignaturas. Pero Ya digamos agregué que matemáticas. Dime. la variable puede también usarse como, pues como caché, como memoria, para que él vaya guardando las materias que tú le vas escribiendo. O sea, no sé, que en Bien. asignaturas vaya almacenando en esa lista cada uno de los valores y al final lo muestre. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo un poco más práctico. While no sé, número asignaturas sea menor que no encuentro. ¿Dónde está? Toca copiarlo de otro lado. Pero yo busco el menor que. Menor que. Listo. ¿Dónde estás? Muy bien. Mientras sea menor o igual que 5. Entonces, número de asignaturas. Listo. Aquí tenemos un ejemplo un poco más práctico. Entonces, tengo una lista que se llama asignaturas. Y en un bucle le voy a decir que mientras no se pase de 5 asignaturas, entonces pregúntele al usuario el nombre de la asignatura que va a introducir. Y en asignaturas se lo agrego al final. Por último, agregamos una asignatura que es el intento que hizo y vuelve a correr el bucle. Una vez haya recorrido hasta 5, voy a llegar al otro bucle para recorrer la lista de asignaturas que tenemos. ¿Vale? Pues vamos a... Dice que tengo un error en la línea. La declaración de la variable, quizás. Muy bien. Entonces el número de asignaturas va a ser igual a 0. Sí, señor. Listo. Entonces vamos a agregar matemáticas. Vamos a agregar química, sociales, física, estadística. Biología. Creo que ya me pasé. Bueno. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí me pasé.
No sé por qué. Ah, ya. ¿-1 era o más? Porque empezamos en 0. Ah, ¿Vale? claro, 0. Así es. ¿Listo? Tenga muy bien en cuenta esto. Si yo hubiera empezado en 1, pues ahí sí me hubiera dejado solo 5 materias. ¿Listo? Sí, sí, está bien. Gracias. Aquí se puede ver. Ya, tenemos 5. ¿Listo? Entonces depende de cómo ustedes construyan su programa, pues los bucles van a funcionar de forma distinta. Y aquí estamos viendo cómo usamos el append. Por ejemplo, yo quisiera saber, pongamos una asignatura perdida, por ejemplo. Le vamos a decir que es igual a asignaturas. Y no sé, vamos a imprimir la 3. Vamos a correr el programa. Vamos a limpiar aquí para que vean mejor. Entonces, física, cálculo, química, matemáticas y biología. Listo. Aquí no se vio, pero yo en esta asignatura perdida le acabo de quitar. Vamos a La posición evidenciarlo 3. en la Dime. posición 3, que sería 0, 1, 2, 3, quitaría Ajá. matemáticas. Entonces vamos a hacerlo otra vez. Vamos a poner aquí eh, Asignatura perdida. la asignatura perdida es asignatura perdida. Y la lista de asignaturas es listo. Vamos a correr otra vez. Aquí. Entonces vamos a hacerlo en otro orden. Mate, física, biología, química y ciencias. Entonces, en POP van a ver que 0, 1, 2, 3, posición 3, saco química y lo meto en esta variable que se llama asignatura perdida. Y acá, no se ve tan bien, acá está mi lista. Mi lista cómo quedó. Entonces ya tengo matemáticas, tengo física, tengo biología y tengo ciencias. ¿Por qué no tengo química? Porque POP lo que hace es sacar el elemento y devolverlo. ¿A quién se lo devuelvo? A mi asignatura perdida. ¿Vale? Ok. Muy distinto si yo no coloco nada y en vez de pop coloco remove. Por último, print asignatura. Vamos a colocar por acá que tenemos puras vacías. Ahí me va a dar un error. ¿Por qué? Porque no le agregué elementos a la lista. ¿Vale? Vamos a otra vez a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Dice en la línea 9, remove 3. Punto remove X no es en la lista. Listo. Como ven, yo aquí puse una posición y lo que yo estoy buscando no es una posición. Estoy buscando esto, El valor. el valor. Exactamente. Entonces vuelvo a correr mi código. Voy a poner 1, 3, 3, 3 y un 4. ¿Ustedes qué creen? ¿Que se borran todos los 3 o solo se va a borrar un 3? No, porque está buscando el valor. ¿Se borrarán todos los 3? No una posición. Vamos a ver. Entonces remove lo que hace es va a buscar el primer valor que coincida con el que yo estoy ingresando. Ah, ok, ok. Entonces 1, 2, 3, 3, 3. Este es el primer 3 que se parece al que tengo en remove. Sáquelo de la lista. Vamos a imprimir la lista como quedó. Entonces quedó 1, 3, 3, 4. ¿Entendido para qué funciona remove? Por Bien. ejemplo, yo aquí puedo ver también la cantidad
de elementos que tengo en la lista. Entonces tengo 1, 2, 3, 3, 3. Vamos a remover uno de los tres. Le hizo el remove. Entonces quedaríamos con 4 elementos como ya hemos visto antes. Y len se usa para contar la cantidad de elementos que todavía quedan en la lista. ¿Bien hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, por último, vamos a ver cómo funciona sort. Aquí tengo que hacer un cambio. Introduce números. Y vamos a cambiar el nombre de todo esto a números. Muy bien. Ahora ya no necesito las comillas porque ya no es una cadena de texto. Y vamos a decirle que números. Muy bien. Ahora, clear por acá. Vamos a recorrer todo. Introduce números. Voy a introducir el 4, el 87, el 123, el 75 y el 23. Vale, dice en la línea 9. Bueno, como no tengo este. Entonces, en vez de yo usar remove, ¿qué podría usar? Para eliminar, está el otro que era como remove true, que era que eliminaba. No, bien. Se los dejo de tarea para que se lo aprendan. ¿Vale? Breve. Listo. Entonces vamos a hacerlo otra vez. Vamos a ingresar. Aquí, acá, es, y es. Dice print, sort. Voy a colocar esto por acá. Sort. Y por último, print números. Controlador. Listo, puse el 35295 entre 2, 3, 5, 5, 5, 9. ¿Vale? Ah, te los ordenó. Los ordeno. ¿Qué pasa si yo le pongo reverse true? Sí. Ok. Se va a poner el 12, 35, 32, 56 y otra vez el 12. 75, 56, 32, 12, 12. ¿Qué pasa si yo en vez de sort le pongo reverse? Entonces vamos a decirle que ponga el 1, el 67, el 35, el 78 y el 1, 2, 3. Entonces yo tenía el 1, el 67, el 35, el 38, entonces empezó 1, 2, 3, 78, 35, 67, 1. Invirtió el orden de los números en la lista. Y bueno, eso sería todo hasta hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, no, yo tengo es pedirle el favor, así nos comparte la diapositiva esa donde decía fabrica galletas, que no la tengo. Para Listo, estudiar, listo. porfa, gracias. Bueno, les voy a compartir estas dos diapositivas para que las tengan ahí presentes y nos vemos ya en la próxima clase. Espero pues con los ejercicios resueltos. ¿Listo? Vale. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego, que les vaya muy bien.
grabaste.